Glenn Scofield siempre lo tuvo claro, quería crear el videojuego más aterrador. Sus referencias del medio, al igual que de muchos otros, serían principalmente Resident Evil, Silent Hill y Half-Life, pero serían sus referencias cinematográficas donde se hallaría su mayor fuente de inspiración. El terror y ciencia ficción son dos géneros que casan a la perfección. Frankenstein fue publicado el 1 de enero de 1818 y gracias a su talentosa escritora Mary Shelley pudimos asomarnos a una visión de cómo la ciencia mal empleada podría desembocar en terribles y macabras consecuencias, ya que su obra representa de una forma excelente el miedo a los avances de la ciencia en la era moderna y contemporánea. Más tarde, el 30 de octubre de 1938, una radio emitió un episodio narrado y dirigido por el actor y futuro director Orson Welles, uno que a pesar de comenzar con un aviso a su audiencia de que lo que iban a ver, escuchar, era ficción, acabó sembrando el pánico entre sus oyentes. La Guerra de los Mundos convenció a pesar de las advertencias del programa, por su narrativa repleta de datos de carácter aparentemente fehaciente acerca de la ubicación de los aliens y todo lo sucedido en su historia. No obstante, si tenemos que hablar de criaturas alienígenas y terror, hay una obra que destaca en popularidad en la actualidad por encima de muchas otras. La película dirigida por Ridley Scott, estrenada en 1978, no solo supo aterrar a los espectadores en las salas de cine, sino que atrapó a sus audiencias por sus icónicos planos, escenarios y diseño tanto de las distintas ubicaciones como de sus letales criaturas. Si Glenn Scofield logró o no, con Dead Space, crear el videojuego más aterrador, es algo que no entraré a juzgar aquí, pero lo que sí que nos demostró fue un gran bagaje de referencias cinematográficas de terror y ciencia ficción, destacando principalmente Alien, The Thing y Event Horizon. Al fin y al cabo, uno de los puntos más fuertes de la saga Dead Space, independientemente de su cada vez mayor énfasis en la acción con cada entrega, es su diseño artístico y apartado sonoro. El traje de Isaac y la nave USG Ishimura son simplemente icónicos. La silueta de la nave en forma de costillar es reconocible al instante y el traje de Isaac encaja a la perfección con el entorno y el propio diseño de la nave. Tras la disolución de Visceral, Glenn Scofield acabó trabajando en varios Call of Duty hasta que más tarde anunciaría un nuevo proyecto, uno que despertaría una enorme expectación, ya que sería el nombrado sucesor espiritual del propio Dead Space. The Callisto Protocol fue anunciado generando una gran expectación, ya que, como dije antes, era el autoproclamado sucesor espiritual de Dead Space, y además, como muchos fans de la oleada de terror necromorfa sabrían por la primera cinemática mostrada, recuperaría un viejo concepto que fue descartado en las primeras fases de desarrollo del propio Dead Space, ya que Glenn comentó en una entrevista que tenían la idea de que, ya en su día, la conocida obra de Visceral Games se situara en una prisión espacial y llevaría el nombre de Rancid Moon. La salida del esperado primer proyecto de Striking Distance Studios fue recibido con un aluvión de críticas, destacando especialmente las referentes a su rendimiento, sistema de combate y su Season Pass. Hoy echaremos un vistazo a la última obra de Glenn Scofield y repasaremos desde mi punto de vista cuáles son los problemas que llevaron a esta obra de terror y ciencia ficción a no ser el éxito que todo el mundo esperaba. Debido a las condiciones de su lanzamiento y a las declaraciones de Scofield en Twitter, bonita forma de romantizar la explotación laboral, por cierto, Glenn, es fácil darse cuenta de que el juego salió muy pronto y que hubiera necesitado más tiempo de desarrollo. Pero no vamos a centrarnos en exceso en los problemas de rendimiento de su salida, ya que, a pesar de ser un factor que influenció sus ventas, no deja de ser un problema pasajero que fueron mitigando con el tiempo. Hoy vamos a revisar aspectos que creo que son el mayor problema de este título, ya que forman parte del núcleo mismo de la experiencia. En The Callisto Protocol encarnaremos a Jacob Lee, un piloto que se encarga de transportar una mercancía extrañamente bien pagada, cuando sufre un abordaje durante su travesía hacia la prisión de Hierro Negro, derivando dicho abordaje en un accidente del que solo sobreviven Jacob y Dani, que es la líder de los asaltantes. Tras la colisión, son encontrados y arrestados por Ferris bajo las órdenes del alcaide sin motivo aparente, ya que Dani está considerada como una criminal, pero Jacob, por otro lado, no. Más tarde, vemos como Jacob es sometido a un procedimiento médico de dudosa ética en el que le insertan un dispositivo en la parte posterior de su cabeza. Finalmente es llevado a su celda donde cae dormido y tras una macabra pesadilla despierta para contemplar las instalaciones penitenciarias sumidas en el caos y la locura. A partir de aquí, recorreremos un largo camino para conseguir huir de la luna muerta y escapar del brote biófago, mientras desentrañamos los secretos tras el colapso de Hierro Negro. Con esta premisa, es fácil pensar que estamos ante una historia absorbente y realmente interesante que nos tendrá pegados al monitor durante horas. Sin embargo, no solo la historia es terriblemente predecible y brilla por su ausencia en la mayor parte del juego, sino que tiene uno de los peores plot twists que vi últimamente en un videojuego que convierte lo recorrido en 3/4 partes del título en algo considerablemente innecesario. El guión está lleno de un montón de situaciones extremadamente convenientes y casualidades para hacer avanzar la trama.
¿Sales de la celda con el brote desatado y cuál es el primer preso vivo que te encuentras? Elías, que dispone de una vasta cantidad de conocimientos de la prisión, te propone un trato y te da tu primera arma. ¿Te encuentras con el jefe de seguridad sádico de la intro y le echas encima varios biófagos? ¿Se muere o muta como el resto de personas involucradas en el incidente de la cárcel o en el de Europa? No, acaba siendo literalmente lo único de todo el juego que consigue adaptar las características positivas del virus. Pero vamos a ver, ¿Pero por qué carajo es esto? ¿Pero por qué lo dices como si le metiera un palo por el culo? Pero si es que... Si es que mira la cara de Jacob. Si es que mira la cara de Jacob. Si es que... Y mención especial a cuando te caes desde la azotea de un edificio que comienza a derrumbarse y milagrosamente consigues salvarte metiéndote por un conducto de ventilación aleatorio después de esquivar numerosos escombros. Para más tarde ser despertado por Dani. ¿Que cómo consiguió Dani encontrarnos, saber dónde estábamos exactamente? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Estos son solamente algunos ejemplos, pero es como la trama avanza a lo largo de toda la historia. El título cuenta con un reparto de actores que hace lo mejor posible teniendo en cuenta el guión con el que trabajan, aunque me da bastante rabia que un actor como Sam Witwer, que interpretó a personajes como Starkiller en Star Wars The Force Unleashed o Deacon en Days Gone, tan solo aparezca unos 10 minutos en todo el juego aproximadamente, ya que me parece un auténtico desperdicio. Dani nos la muestran como alguien capaz, para luego acabar siendo un recurso del guión para que Jacob pueda desarrollarse como personaje. Rechaza la ayuda de Elías y el protagonista sale de la prisión por sí sola y consigue un quitanieves mucho antes que nosotros. Pero si a partir de que empieza a compartir foco con Jacob haces que se quede inconsciente en el primer combate que nos acompaña, para que luego se infecte y al final se escape con las pruebas de lo sucedido en Calisto, gracias a que Jacob derrota al monstruo bicéfalo, le consigue un antídoto, hace que reciba información por establecer una conexión con su núcleo y que la meta a la fuerza en la última cápsula de escape, no tienes un personaje, tienes una herramienta, una diseñada para existir por y para que el protagonista realice acciones que hagan que se desarrolle. No, okay, that's not gonna happen. Hey, we are gonna fix this. How? We're gonna stick to the plan, we're gonna get to the Warden's Tower. There's gotta be a way to reverse this. You don't know that. No, I don't. But we're not gonna give up now. De Jacob sabemos que es piloto, pero no si es transportista o una especie de mercenario o ni siquiera si siempre lo fue. La verdad es que es algo que no se nos deja del todo claro. Quizás es algo que pretendían desarrollar en juegos posteriores, ya que el final es tremendamente abierto. Y sí, jugué el DLC y conozco su final, pero a eso iremos luego. Lo que está claro es que no es Isaac Clarke, y no lo digo como algo malo. Con esto quiere decir que en esta ocasión encarnamos a un personaje mucho más hábil. En Death Space, durante los primeros compases, empezamos huyendo cuando aparecen los necromorfos, aunque luego terminamos siendo un masacrador de abominaciones que hace poses de superhéroe. No era así al inicio. Sin embargo, aquí avanzamos en medio del brote y no vacilamos a la hora de matar. Está claro que Jacob igual no es un experto en armas, pero sí parece tener experiencia en el combate. The Callisto Protocol hace especial énfasis en su sistema de combate cuerpo a cuerpo, que es uno de los puntos más criticados del título. Soy consciente de que me dejo algunos personajes atrás de los que todavía no he hablado, pero tranquilos que luego iremos a ello. Aunque también os digo que poco hay que decir de ellos. El sistema de combate de la primera obra bajo el sello de The Striking Distance Studios hace especial énfasis en el combate a melee y deja las armas de fuego como algo más secundario, o al menos esa es su intención. Cuando nos encaramos con un enemigo, la cámara se centrará en él y entraremos en este modo de combate en el que tendremos que esquivar y buscar el momento para golpear. Lo curioso es que, por cómo te lo presentan, pensé que tenías que esquivar en una dirección específica dependiendo de dónde viniera el ataque, pero no. Simplemente tienes que esquivar. De hecho, puedes mantener la tecla de esquive hasta que te ataquen y funcionará igualmente. Lo único que no puedes hacer es esquivar dos veces seguidas en la misma dirección durante la misma secuencia de ataques del enemigo. También añadir que contamos con una esquiva perfecta, que ralentizará la animación a cámara lenta y nos permitirá, tras el esquive, realizar un golpe pesado de forma totalmente segura. Este tipo de movimiento lo realizaremos esquivando en el momento exacto cuando el enemigo nos ataque. A lo largo del juego podremos mejorar tanto la porra eléctrica como nuestras armas de fuego, así como conseguir
nuevo armamento a distancia explorando y encontrando planos escondidos. Mediante estas mejoras podremos adquirir 2 nuevos movimientos con la porra y disparos secundarios con las armas, así como combos más largos que harán más fácil que se nos active un disparo que es de apuntado automático y hace daño crítico. Esto añade una ligera variedad al combate, aunque a la hora de la verdad el core del mismo sigue siendo sumamente monótono. Uno de los movimientos de la porra es un golpe cargado, el cual dañará a todos los enemigos que estén delante nuestra, ya que funciona como una especie de cono ante nosotros, y el otro será un golpe que realizaremos tras defendernos, porque sí, si en vez de esquivar retrocedemos, Jacob usará la porra para bloquear los ataques. Tras esto, podremos realizar un golpe de barrido que derribará a nuestro adversario. Este último movimiento es el menos rentable de todos con diferencia, ya que primero, cuando bloqueamos siempre recibimos daño, algo que es inviable realizar de forma continuada, especialmente en las dificultades más altas. Y segundo, aunque derribemos a un enemigo, no nos servirá para realizar un remate en el suelo de forma inmediata, ya que literalmente no existe ese tipo de movimiento, excepto para los enemigos que ya vienen arrastrándose por el suelo o a los que les amputemos una pierna previamente. Y hablando de movimientos que no existen, Glenn, ¿has oído la buena nueva? Los Survival Horror ahora emplean una mecánica que consiste en poder realizar un giro rápido de 180 grados. Sí, desde 1999. Y esta ausencia es especialmente notable en este título, ya que el mayor problema del combate no es la monotonía, sino que directamente no es funcional para lo que el juego nos plantea. Veréis, recuerdo comenzar Callisto Protocol y durante los primeros combates pensar en el sistema de The Order 1886. En este título se empleaban una especie de Quick Time Events para las boss fights en las que teníamos que pulsar un botón para esquivar y otro para atacar, volviéndolo extremadamente monótono, pero que me recordaba ligeramente a lo que utilizaba Callisto Protocol, aunque todo se ha dicho, mucho más lento y tosco. Y por otro lado, también me recordaba lo visto en Silent Hill Homecoming, un sistema de combate que entre varias flaquezas se sentía torpe cuando aparecían varios enemigos al mismo tiempo e intentábamos encararlos con el cuerpo a cuerpo. No obstante, caí en la cuenta de que este título es mucho más similar, o al menos a mí me recuerda, a uno de los actuales abanderados de Sony. The Last of Us presentó en su día un sistema de combate diseñado para encarar a los enemigos de 1 a 1. Es simple, pero eficaz, porque en la obra de Naughty Dog podemos realizar ataques cuerpo a cuerpo o a distancia, según cada situación o cómo decidamos afrontar cada combate. Las armas de fuego y el cuerpo a cuerpo son igual de eficaces en su respectivo campo. Sin embargo, el combate de The Last of Us, al igual que en The Callisto Protocol, no es práctico para enfrentar a varios enemigos a la vez. Los primeros enfrentamientos en The Callisto Protocol son contra un solo enemigo. En estas condiciones, el sistema de combate funciona a la perfección, ya que estamos enfocados en nuestro rival y podemos controlar la situación. Sin embargo, The Callisto Protocol se basa en enfrentamientos contra varios enemigos al mismo tiempo y como su sistema de combate quiere que el mayor peso de la acción recaiga en el melee, acaban pasando dos cosas de forma irremediable, ya que no podemos cambiar de objetivo libremente porque está prácticamente en su totalidad automatizado. La primera es que el resto de enemigos, mientras golpeamos a uno, esperan su turno cual guardia de Assassin's Creed, o, por lo contrario, que acabemos recibiendo golpes de forma irremediable, siendo esto especialmente agravante en las dificultades más elevadas. Esto, evidentemente, puede llegar a generar frustración, ya que te exigen que afrontes algo sin darte las herramientas necesarias. El sistema de combate, en definitiva, no funciona para la mayor parte del juego. Me gusta que su idea fuera diseñar un sistema con más peso en el melee para intentar representar lo difícil que sería la supervivencia en la cárcel de la luna muerta, pero literalmente no es funcional para la mayor parte de las situaciones. En Striking Distance Studios querían que su juego te castigara algo más de lo habitual para enfatizar esa sensación de luchar por tu vida, pero esa sensación no se consigue con un sistema de combate no funcional para lo que vas a enfrentar. Se consigue dando al jugador las herramientas necesarias y dejándole la posibilidad de emplearlas de forma correcta en su favor en las distintas situaciones, resultando así en definitiva en un sistema de combate ineficaz, monótono y en ocasiones injusto. También hay la posibilidad de usar el sigilo en algunas secciones, pero siempre acabamos teniendo opciones mejores y además el movimiento del personaje se siente demasiado lento. Por ejemplo, sí, puedes atravesar esta sección del robot sigilosamente, pero también puedes matarlo fácilmente y pasar de forma segura mientras te llevas el looteo. En cualquier caso, la IA de los enemigos tampoco se siente muy en sintonía con esta forma de jugar, lo cual no deja de ser curioso porque hay un buen tramo del juego que pretende explotar esta mecánica introduciéndonos a este tipo de enemigos, que en teoría son ciegos y tienen una capacidad auditiva
narrativa mucho más perceptiva. Pero todo esto se viene abajo gracias a la herramienta más rota del juego con diferencia, el GAR, que es un guante que emplean los guardias de la prisión de Hierro Negro y nos permite agarrar algunos objetos y enemigos y lanzarlos. El punto es, si hay donde empalar o un barranco, el combate ni llega a existir. Da igual el nivel de dificultad, da igual el tipo de enemigo. Si puedes agarrarlo con el GAR y hay pinchos o un barranco, es una insta-kill. Entiendo la intención de ciertos escenarios de hacer que el jugador emplee esta herramienta y se divierta con ella. Entiendo que quieran poner unos pinchos aquí y allá para dar opciones al jugador de cómo encarar un enfrentamiento y hacer del GAR una herramienta a tener en cuenta a la hora de mejorar nuestro equipo. Pero incluso sin mejorar, sigue rompiendo los combates en los que puede usarse para hacer insta-kill con los enemigos. Y no son pocas las zonas a lo largo del juego en las que hay pinchos o caídas. De hecho, se me hace curioso cómo fueron conscientes de lo roto que está el GAR, no dejándote agarrar con él ni al único boss del juego ni al biófago bicéfalo, que podrías contarlo como un miniboss. Aunque luego puedes hacer que se caiga solo de la plataforma la primera vez que te enfrentas a uno. Algo que me llamó la atención de este juego es que no parece estar preparado para ciertas cosas que es bastante probable que haga el jugador. Lo pondré de la siguiente manera. Este juego te incita a interactuar con su entorno y enemigos mediante distintas herramientas y mecánicas, pero a la hora de la verdad no está del todo preparado para ello, y eso cuando te lo permite. Te dicen que golpees los cuerpos para conseguir loot, pero si lo haces con los cuerpos que te encuentras por la prisión, ni siquiera saltas sangre. Hay cristales que si los golpeas se rompen y otros no. No puedes golpear los robots que encuentras destrozados, pero sí puedes pisotear a los que te enfrentas y derrotas para sacar loot. Puedes usar el GAR para lanzar ciertos objetos, pero no para recoger munición o demás tipos de looteo. Los enemigos tampoco se quedan atrás en cuestión de carencias. Se infartan si los colocas fuera de la zona por la que puedes moverte, aunque esté justo al lado. Los que son ciegos en ocasiones se mueren solos si los atacas cuando están anclados a la pared. Y los cuellilargos estos se buguean junto con su música si te ocultas parcialmente delante de ellos. ¡Qué maravilla! Cuando juego algún título, busco y pruebo ciertas cosas en busca de algunos fallos, aunque no es algo que haga a conciencia, pero en The Callisto Protocol todas estas cosas las descubrí en su mayor parte de casualidad, simplemente haciendo algo tan lógico como, por ejemplo, usar el GAR para lanzar fuera del escenario a un enemigo. Todo esto rompe la inmersión por completo, ya que aunque haya esfuerzos notables a nivel de diseño artístico, de dar un aspecto a los escenarios, de que están compuestos por sistemas funcionales, esto no sirve de nada si veo que el juego no acaba de funcionar cada vez que sales ligeramente de ciertos límites, o intentas emplear las herramientas a tu disposición de un modo concreto. Y no me refiero a jugar a 300 FPS para que mi cuchillo haga un daño desmesurado, sino a intentar lootear un cadáver como me acabas de explicar o golpear un robot en el medio del escenario. No se trata de hacer que todo sea extremadamente creíble, pero si me haces pasar por esta misma zona tras 30 minutos y veo que los presos del fondo están haciendo exactamente lo mismo en bucle, esto no es un mundo, es atrezo. El robot que se queda repitiendo las mismas frases sin moverse hasta que avances, el biófago que ni te mira cuando en teoría intenta matarte. Hay incontables ejemplos de esto a lo largo del juego. No quiero tampoco pararme a enumerar todos los fallos que encontré en este título y dedicarme a hacer leña del árbol caído. ¿Recordáis que dije que me dejaba personajes sin mencionar? Bien, uno de ellos es la doctora Mahler, que por cierto sale como 5 minutos en todo el juego, siendo su primera aparición cuando nos ponen el núcleo. Luego tenemos a Elías, que será nuestro acompañante durante la primera mitad del juego aproximadamente. Es un preso que conoce en profundidad la instalación de Hierro Negro, sabe manipular los dispositivos y romper la seguridad del lugar gracias a llevar muchos años atrapado ahí. Jacob y él se comunican mediante el dispositivo núcleo. Lo malo es que esta relación no se llega a desarrollar demasiado. No llegamos a conocer demasiado a Elías. La mayor parte del tiempo solo tienen conversaciones que sirven para decirnos el siguiente objetivo a seguir. Y mirad, yo no necesito que en todos los juegos haya personajes que no se callan ni debajo del agua, pero siento que desaprovecharon una oportunidad aquí de introducir conversaciones entre ambos personajes y darles algo más de desarrollo, y las pocas veces que sí introducen este tipo de diálogos son increíblemente genéricos y vagos. Literalmente antes de morir, esta es la conversación que tienen. What? You worried you're helping a murderer escape? Well, yeah, kinda. Well, you are, man. So what? Look. It was a long time ago, yeah? I was defending myself. Wrong place, wrong time.
I made a lot of bad decisions back then. Yeah, well, you were probably just dealt the shitty hand. No. I was used to blame everyone else. But then I realized this was on me. You can't keep running from what you've done. La escritura de esta obra es de lo más perezoso y lleno de clichés que haya visto en mucho tiempo. Los clichés como tal no me parecen algo malo, si existen es porque funcionan y siempre pueden usarse como una buena base sobre la que cimentar una narrativa, pero si estructuras toda tu narrativa como un cúmulo de estos sin molestarte en trabajar sobre ellos ni lo más mínimo, el resultado es extremadamente pobre y vago. De hecho, a día de hoy tenemos ejemplos de obras del sector del entretenimiento en las que utilizan los clichés para jugar con las expectativas del espectador de formas distintas y sorprendentes. El alcaide es el típico villano malvado ultra estereotipado a más no poder que no deja de decirte que todo lo tiene bajo control y que da igual lo que hagas porque él no puede ser derrotado. A valiant effort. But surely you know by now, I never lose. Como mencionaba antes, a lo largo de la historia de este juego iremos avanzando por el complejo de Calisto con la intención de huir, pero tras la muerte de Elias, Jacob acaba uniendo fuerzas con Dani hasta el final de la historia, que ya es casualidad que en toda la cárcel de Calisto, justo Dani es la única que nos vendría bien para ayudarnos a salir. En cualquier caso, no voy a repasar todas las casualidades ex máquina del guión, pero sí hay ciertas cosas de las que me gustaría hablar, y son dos momentos de revelación argumental que suceden en el tramo final de la historia. Tras el intento frustrado de utilizar una nave para huir, acabamos en las minas de los niveles inferiores de Calisto, donde encontramos un laboratorio en el que se nos revela que lo que está sucediendo es parte de un experimento para usar unas larvas que se encontraron en el interior de una criatura que provocan una especie de evolución acelerada a través de un patógeno. Durante el primer incidente de las minas, hubo un sujeto denominado Paciente Cero que consiguió asimilar el parásito y beneficiarse de dichas mutaciones, y no acabar transformado en una monstruosidad. Lamentablemente, dicho sujeto moriría durante la esterilización de las minas y por ello el alcaide Warden Cole liberaría el parásito en la prisión, tratando de replicar lo sucedido en las minas y encontrar un nuevo recipiente que pueda asimilar de la misma manera el parásito, ya que tras el incidente en Europa provocado por culpa del mismo patógeno, Cole tendría una revelación y llegaría a la conclusión de que más eficaz que los experimentos previos sería replicar lo sucedido en las minas, realizar una infección en un entorno natural, por así decirlo. Esto es otro cliché estúpido y sin sentido, por cierto. Inviertes un montón de recursos y tiempo en el estudio del parásito para luego tirar todos los progresos a la basura. La idea no era saber cómo replicarlo y así obtener un mayor porcentaje de éxito a la hora de repetir dicha simbiosis. ¿En qué momento alguien pasa de experimentar con presos a realizar genocidios de forma deliberada? Y aunque fuera así, lo lógico sería llamar menos la atención y este método no es que sea demasiado sutil. Se supone que todo esto en sus palabras es por el bien de la humanidad. El cambio de actitud de Meller, queriendo redimirse ayudándonos justo cuando Dani se infecta y nos vuelven a encarcelar, se siente tremendamente forzado y conveniente. Lo gracioso es que si me vas a hacer realizar todo este viaje para terminar en un laboratorio, ¿qué sentido tiene hacerme ir al otro laboratorio donde está el paciente cero para poder volver a explicarme cosas que ya sabemos? Ver a Jacob soltar este tipo de frases sorprendido cuando literalmente acaba de ver un holograma de Mahler diciendo que la prisión se construyó para tener sujetos de pruebas no tiene sentido. Y además no veo la necesidad de llevarnos a otro laboratorio al que se llega por una puerta que está justo al lado de la puerta de nuestra celda. ¿De verdad era necesario mostrar dos laboratorios y tener que volver a donde empezamos? Es decir, literalmente todo el final del juego no se debe a lo que hayamos descubierto en todo nuestro recorrido hasta ahora, sino a que mágicamente dos robots nos encuentran, nos vuelven a encarcelar, Mahler decide ayudarnos en ese preciso momento y entonces nos explican todo una vez nos reunimos con ella. A nivel personal, creo que hubiese sido mucho mejor que solo existiera un laboratorio, en concreto al que llegamos en las minas, y allí encontrarnos a la doctora donde nos daría explicaciones del patógeno y hablarnos acerca del alcaide, porque de repente resulta que el alcaide pertenece a una especie de Illuminatis, existe un antídoto y un paciente cero. Da la sensación de que tenían previsto explicar esto con lo del laboratorio en las minas o el de la cárcel y al final acabaron metiendo en el producto final ambas áreas, sintiéndose nuestro recorrido como relleno y la explicación cuando llegamos al segundo laboratorio en gran medida redundante.
Y una vez más, como no, la transición de Mahler de pasar de ser una mujer cometiendo crímenes contra la humanidad, experimentando con personas de forma macabra durante sabe Dios cuánto tiempo y literalmente mostrando un total desprecio por la vida humana. Sí, digo esto también porque en la primera escena que aparece le advierten de que colocarle el dispositivo a Jacob es peligroso y aún así lo hace literalmente matándolo en el proceso para después reanimarlo con total frialdad. Doctor, he's flatlining. Injector. De repente, decide que lo que hace Cole está mal y debe ser expuesto ante el resto de mundos. ¿Por qué decide hablar con Jacob? ¿No hay otros presos vivos en las instalaciones a esas alturas? ¿Por qué cambia en ese preciso momento de parecer ante el protocolo del alcaide y no antes? En teoría, siente que se le fue de las manos al ver que replica lo de Europa, pero nos ayuda cuando ya pasaron varias horas desde que empieza el incidente en la prisión. Si existe un antídoto que se puede sintetizar a partir de un estrato de un sujeto alfa, ¿no podían haberlo hecho antes extrayendo muestras del paciente cero e inyectárselo a los prisioneros con los que experimentaban y evitarse muertes innecesarias? Y de paso, llamar menos la atención. Así no haría falta ponerse en plan Escuadrón 731. Y si realmente se puede exponer a Cole y su poderosa organización, ¿por qué procederían de una forma tan llamativa arrasando con poblaciones enteras en vez de conseguir la solución continuando con los experimentos? Porque además, si se supone que te dedicas a infectar mundos con la poca tasa de asimilación que hay de cada vez que realizan este tipo de procesos, habría muchas posibilidades de que aún habiendo un sujeto que consiguiera evolucionar de forma beneficiosa pudiera morir. Después de todo, lo podría matar cualquier tipo de cuerpo de seguridad o unidad militar que haya en los lugares donde se aplique el protocolo. Es lo que sucedió antes ya con el paciente cero y la limpieza de las minas. Los personajes parecen tener una línea muy extrañamente marcada de dónde ponen los límites éticos y morales. Si vengo de descuartizar y atravesar presos con una puta palanca, no me vas a convencer de que sacar el núcleo de un cadáver de un guarda que ni siquiera yo asesiné sea algo terrible y desagradable, y mucho menos si luego es una mecánica súper normal para conseguir audios que por cierto son en su gran mayoría poco más que coleccionables, porque sí, Glenn Schofield, lo pillo, te flipa la escena en la que ven las grabaciones de Event Horizon, pero no hace falta que me pongas tantos audios de gente gritando y diciendo que todos vamos a morir, porque creo que ya me quedó claro desde el primer momento cuando el complejo se quedó sumido en el caos. Lo peor del giro del final, revelándonos al alcaide como la gran mente tras todo lo sucedido, es que ya es algo que podemos deducir en los primeros compases del título. Yo no me considero una persona especialmente deductiva ni inteligente, pero si me enseñas al alcaide soltando este tipo de discursos de carácter mesiánico y me dejas encontrar una de las dos salas secretas del juego, ya sé que el alcaide es el villano, ya sé que pertenece a algún tipo de culto o organización secreta, ya sé que todo está pasando de forma premeditada y que él está detrás de todo ello. El giro de Jacob, sin caer en la cuenta hasta el final de lo que él transportaba era la larva con el patógeno, no me lo creo. Te están pagando una cantidad sospechosamente grande. Hay incidentes en los dos lugares a los que estás realizando transportes de esa mercancía. Tu compañero te remarca lo sospechoso que es todo y la única forma en la que el juego no te lo confirma nada más empezar es omitiéndote el momento en el que Jacob abre el compartimento oculto de una de las cajas de medicamentos, viendo un cilindro metálico. Imaginaos si en vez de hacer esto nos hubieran mostrado a Jacob como alguien consciente de lo que estaba haciendo, siendo un egoísta, mintiendo a su compañero de forma consciente y a Dani, para poco a poco ir cambiando en base a lo vivido en la prisión y confesándolo para intentar redimirse. Se sentiría un personaje más interesante con más evolución y su intento de redención salvando a Dani al final se sentiría mucho más orgánico. Creo que hay muchísimo potencial desperdiciado en esta trama y todo lo relacionado con el dispositivo núcleo en este juego, porque quitando el hecho de que los presos lleven implantado un dispositivo tan susceptible de ser manipulado en su ventaja, cosas como esta, he de decir que no me importa ignorarlas en películas o videojuegos, ya que creo que sobreanalizar absolutamente todo siempre te vuelve pedante y un ser incapaz de adentrarte en prácticamente cualquier obra. Es decir, si le diera peso a esto, también podríamos hablar de por qué darle a los presos un traje compuesto de piezas metálicas es tan mala idea, sin ir más lejos. El caso es que al poco de comenzar, Elías nos dice esto. Back there, I just saw something. It attacked me and it didn't seem human. What are you on about? I know what I saw. Look, this place can mess with your head, but this is our chance.
Pensé, puede que vayan a jugar con el tema del trauma más adelante. Cuando Jacob ya se queja de lo que le molesta el dispositivo núcleo y teniendo en cuenta la mala praxis a la hora de colocárselo, pensé, ¿van a jugar con esto a lo largo de la trama? Imaginaros si llegan a explotar esto hasta el punto de no dejarnos saber en ciertos momentos qué es real y qué no. El juego nos muestra casi en el final una transición brutal en la que experimentamos hasta qué punto el dispositivo puede hacerte ver cosas. Pero a pesar de que hay algún que otro instante interesante, como la aparición de Max en el fondo con su mechero o algunos momentos del DLC, es algo que en el juego base no se acaba de aprovechar. Y hablando del DLC, The Callisto Protocol es uno de esos maravillosos juegos en los que no puedes acceder al verdadero final si no pagas. Y lo peor es que el fragmento que se nos cuenta a lo largo de estas 3 horas que dura aproximadamente está compuesto por un montón de zonas recicladas y nos termina revelando que todo pasaba en la calle de tu mente, porque Jacob en realidad está al borde de la muerte mientras Mahler lo mantiene con vida para extraerle la información de lo ocurrido en la prisión y exponer al alcaide. No soy fan de este tipo de historias, las que todo lo justifican con viajes en el tiempo explicados de forma vaga, o sueños, o las que tienen que ver con clones. Suelen ser recursos empleados por guionistas cutres y perezosos, usados de mala manera, que terminan de llenar una obra de agujeros de guión e incoherencias sin ningún tipo de explicación. Pero si vas a hacer algo como esto, ¿por qué no jugar más con las visiones y las transiciones? Si algo probaron juegos como Silent Hill o The Evil Within es que puedes llegar a crear sensaciones sumamente perturbadoras y desconcertantes. De hecho, la obra de Shinji Mikami supo mantenernos constantemente en tensión al no dejar que nos pusiéramos cómodos en ningún entorno, porque a lo largo del título sabes que en cualquier momento todo puede cambiar de forma abrupta, ya que realmente conseguía transmitirnos la sensación de que el mundo que recorríamos no se ceñía a las mismas leyes que el nuestro. Te hacía sentir por momentos en lugares que puedes reconocer, pero al mismo tiempo dejándote entrever que algo no termina de encajar. Mi intención con este vídeo no es dedicarme a destrozar The Callisto Protocol, aunque no lo parezca. Realmente creo que hay buenas ideas en esta obra. El sistema de combate, si se puliera y adaptara a combates con múltiples enemigos si tuviera algo más de profundidad, sería interesante. Respecto a su historia, Glenn ya ha dicho que no es escritor y que le gusta dar una idea y que de ahí los guionistas la desarrollen. Y sí, soy consciente de que es una práctica habitual en la industria que primero se diseñen los niveles y mecánicas y que luego el guión se adapte y una todo. Pero aquí, la originalidad y creatividad brilla por su ausencia. Si vas a autoproclamarte como el sucesor espiritual de uno de los mejores survival horror de la historia de los videojuegos, no puedes entregar un juego roto con un Season Pass abusivo y más limitado en todos los aspectos, excepto en el gráfico. Aspecto que admiro muchísimo, porque no solo este juego se ve increíblemente bien, si eres un fan de las obras cinematográficas en las que se inspira, verás en las instalaciones de Callisto pasillos y estancias que son un auténtico regalo para la vista. Sin embargo, Alien no solo es una película con un diseño artístico brutal, juega con conceptos íntimos como la sexualidad, la maternidad y los retuerce para perturbarnos. The Thing supo generar una gran paranoia y sembrar el pánico al ponernos frente a una criatura que se mimetizaba hasta tal punto que sembraba la paranoia entre los protagonistas y parecía no tener límites a la hora de destrozar y deformar los cuerpos de forma extremadamente perturbadora. Con unas ventas por debajo de lo esperado, despidos y la salida de varios altos cargos del estudio, el futuro de esta nueva IP no pinta demasiado esperanzador. Por mucho que Glenn Schofield dijera en entrevistas que esta historia ya está terminada, claramente esta nueva IP era el inicio de una saga y el DLC que nos muestra el final de Jacob se siente como un desenlace apresurado, que intenta cerrar todo el argumento del proyecto apresuradamente tras no conseguir las ventas estimadas. Decidí realizar este vídeo con la intención de comprobar si realmente el juego era tan nefasto. Quería saber hasta qué punto las oleadas de críticas eran ciertas. Es decir, hubo gente que incluso criticó el que la animación de Jacob de sacar la porra era demasiado lenta, cosa que por cierto no te afecta ya que al entrar en combate siempre sacas la porra de forma prácticamente instantánea, o que estos biófagos te atacaran a distancia y no pudieras hacer nada, cosa que una vez más es mentira ya que les puedes destrozar el cráneo de un disparo, obligándolos a confrontarte cuerpo a cuerpo incluso si no tienes el GAR. Jugué varias veces The Callisto Protocol para escribir este guión y realizar este vídeo. En lo personal lo disfruté bastante, pero pudo ver sus notables fallos y carencias. Y para mi sorpresa, no son las pantallas de carga disfrazadas, ni la falta de contenido secundario a lo largo de la historia, o sus bugs, que a día de hoy son pocos. Es su historia vaga e insípida, es su sistema de combate no funcional. Es que a pesar de reciclar muchísimo contenido de Dead Space, incluyendo sus mismas bases, y contar con un presupuesto de 160 millones de dólares, no solo no supera la primera entrega de la saga de Visceral, sino que ni siquiera la iguala. Unas manos así, chaval. Ay.
fresquita está, tío. Bueno, Tierra de Meira. entonces hay que volver a subir todo lo que bajamos. Cuidado. Cuidado.